Bienvenidos. Envejez Ser, un programa de radio para informar, comprender y apoyar al adulto mayor, por lo que somos y podemos llegar a ser, porque hay mucho por hacer. Envejez Ser, presentado por Juan Pablo Ledesma Heyer, médico internista y geriatra. Comenzamos. Hola, muy buenas noches, bienvenidos sean a este programa de radio, bienvenidos sean todos nuevamente. El día de hoy tenemos un programa grabado, por lo cual nos perderemos la oportunidad de estar en contacto directo con ustedes, pero sí queremos saber de lo que opinan, lo que piensan acerca del tema de hoy. Envejecer es un programa dedicado al adulto mayor porque todos podemos llegar a ser, porque todos estamos en un proceso de envejecimiento. Nos sintonizamos todos los miércoles a las 8 de la noche aquí en Radio Vital, una onda de alegría, una onda saludable a través del 1310 de amplitud modulada, y también nos pueden escuchar por internet a través de www.notisistema.com Radio Vital. Envejecer entonces es un programa dedicado al conocimiento de nuestro propio envejecimiento, de nuestro propio envejecer y de todos los fenómenos que lo acompañan a nivel personal, familiar y social. Y el día de hoy tenemos un tema que seguramente les parecerá muy importante. Hemos querido hablar acerca de las voluntades anticipadas en las personas mayores de 60 años. Las voluntades anticipadas nos los va a explicar con más detalle nuestro invitado el día de hoy, pero tiene mucho que ver con lo que pensamos que pueda llegar a ser para nosotros mismos cuando estemos imposibilitados de tomar decisiones acerca de nuestra salud, acerca de nuestro destino. ¿Qué quieres tú decidir acerca de ti mismo cuando no puedas decidirlo? El día de hoy nos acompaña nuestro invitado, el doctor Antonio Kobayashi, quien es médico internista y geriatra y también es miembro de la mesa directiva del Colegio Nacional de Medicina Geriátrica. Y quiero darte la más cordial bienvenida, Antonio. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Juan Pablo. Muchas gracias por la invitación. Y fíjate que este es un tema muy interesante porque hasta el día de hoy el ser humano nunca había tenido una invasión tan alta en lo que viene siendo su vida, por los medios tecnológicos y por lo que viene siendo la medicalización del acto. Hasta fechas recientes, el ser humano pues tenía como no tanto control sobre la muerte, sobre ese momento final. En últimas fechas, las personas han abierto debates sobre lo que vendría siendo un buen morir. Y dado que un buen morir es difícil de definir, pues a mí primero me encantaría hablar un poco de algunos conceptos que tenemos que tener aclarados para poder hacer una construcción de qué es una voluntad anticipada. Bienvenido. Primero creo que es importante recordar que cuando nosotros hablamos, Juan Pablo, hablamos desde diferentes posturas. La tendencia de nosotros cuando opinamos o cuando damos algún tipo de juicio es que confundimos lo que es una postura moral con un deseo o con lo que para mí sería bien. Esto lo hacemos de una manera instintiva, realmente es algo que ocurre de una manera totalmente biológica y en nuestro cerebro. Y por eso es que en las reuniones familiares de repente hay alguien que dice, bueno, pues para mí está bien el aborto, para mí creo que la eutanasia debería de ser algo permitido, y entonces alguien se incendia, se levanta y dice, yo no estoy de acuerdo, yo estoy en contra de eso. Entonces normalmente en la comunicación existe siempre la situación en donde las posturas son confundidas. Una cosa es una postura moral, una cosa es donde yo creo que algo debería de ser generalizable, y otra cosa es mi deseo y mi opinión muy personal. ¿Cuáles serían estas diferencias para saber si lo que estamos decidiendo es algo moral o es algo personal, o en qué debemos de basarnos? Ok, mira, a nivel de lo que es nuestra sociedad tenemos 3 niveles. El primero es lo jurídico, el segundo es lo ético y al final tenemos lo moral. Lo jurídico son los mínimos necesarios planteados por todos de una manera hasta cierto punto comunitaria y democrática, en donde creemos que si eso no ocurre, no tendremos una sociedad con un bienestar.
Ujú. Vamos suponiendo que tú tienes un terreno y en este terreno las leyes serían las calles y esas calles estarían trazando en donde pondríamos casas, en donde pondríamos parques, en donde pasarían los carros. Esas son nuestras leyes. Eso sería lo jurídico. Eso Ajá. sería lo jurídico. Ok. Lo ético es habitualmente la manera en la que vamos a llegar a la construcción de la casa. De qué manera nosotros tomamos ciertas decisiones, en qué argumentos nos basamos, en qué construcciones mentales o teóricas nosotros vamos a llegar a lo que sería en su término final la construcción de la casa o la casa en sí, Ujú. que esa sería una moral. Y dependiendo de las diferentes morales, pues nos adscribimos a un grupo. A lo mejor yo estoy en la cuadra donde todos somos minimalistas y nuestras casas no tienen más que una o dos ventanas. O a lo mejor yo me agrada la cuadra donde todos son churriguerescos y entonces yo pongo 1001 adornos, ¿no? Entonces las morales, no hay un número infinito de morales, sino hay morales a las cuales yo me adscribo y me identifico. Un caso podría ser la moral de los grupos de testigos de Jehová que ven como no deseable la transfusión sanguínea, y otro caso podría ser el grupo de los ateos que ven como deseado la eutanasia o la normalización de los actos relacionados a la misma. Entonces, entendiendo que hay diferentes niveles, nosotros desde el debate y desde la discusión con nuestros pacientes o con los adultos mayores, debemos de comprender que es muy fácil cruzar la línea entre estos tres ámbitos y además pasar desde lo que es mi deseo hasta lo que es una postura. Yo puedo decir como médico, no deseo que la eutanasia sea practicada en mis pacientes, pero puedo decir como humano que a lo mejor yo la deseo para mí. Entonces, desde ahí tenemos que entender que cuando se hablan de estos temas hay que mantener como muy abierta la receptividad y la capacidad de llegar a un consenso más que a un disenso. Porque en estos temas los disensos es lo que más es la regla y no tanto lo que vienen siendo los consensos. De ahí partimos con algunas evidencias que nos pueden ayudar al momento de tomar las decisiones. Entonces, primero, hay una normativa, hay una ley, que es la Ley de Cuidados Paliativos, y está el acuerdo aprobado por el Consejo de Salubridad desde hace ya algunos años, en donde reconocemos que México como país está haciendo muy poco impulso a un área que se llama cuidados paliativos. ¿Qué es esto para la gente que no sepa de los cuidados paliativos? Mira, paliativos es aquella área de la medicina que se encarga de que vivas bien hasta el día que la muerte ocurra. ¿Qué significa esto? Cuando tú le preguntas a las personas, la gente cree que paliativos son los doctores que ayudan a morir. No, no. Son los doctores que ayudan a vivir hasta el día que la muerte ocurra. Y en las mejores condiciones de calidad de vida, claro. Ajá. Claro, por esto es la palabra de vivir. Ujú. Porque al final del día, lo que para mí es vida podría ser diferente para otra persona. La calidad de vida que muchas personas llaman y mencionan, pues depende mucho del momento en el que te toque definirla. Ujú. Lo que sabemos hasta el momento es que cuando yo le pregunto a la gente que tiene un tubo conectado para ayudarle a respirar y que tiene un tubo conectado a su estómago para ayudarle a alimentar y que no pueden salirse de su cama porque no se pueden mover, si yo les pregunto a la mayoría, se dicen bien cuidados y dicen que su calidad es buena. ¿Ok? Entonces, partiendo de lo que dice la ciencia y de lo que dicen los estudios, es que la mayoría de gente lo que buscan es no tener dolor, no tener sed y no tener miedo y soledad. Eso es como los síntomas más prevalentes en lo que vienen siendo etapas finales. Otros como no tener ningún grado de control o no sentir esa trascendencia de por qué estoy aquí, para qué estoy aquí, también son como vitales, ¿no? Entonces, objetivos vitales de estas personas que están en las últimas en los últimos momentos de vida, ¿no? Por una enfermedad. Claro, crónica. habitualmente la gente, Juan Pablo, cuando nosotros estamos ante un enfermo, pues la habitualidad en el acto médico es que la gente nos diga, bueno, doctor, ¿qué tengo? Entonces tenemos que partir de qué tengo y la ciencia y el conocimiento científico actual que me ofrece. Y de ahí podemos construir si estoy en una etapa terminal por los avances de la ciencia y lo que la ciencia diagnostica, o si de alguna manera hay alguna posibilidad que yo pueda perseguir. De ahí yo tendré que decidir si quiero un tratamiento curativo o un tratamiento paliativo. Si
el tratamiento curativo me ofrece un riesgo-beneficio muy cercano, pues a lo mejor yo diré no lo tomo. A lo mejor de 10 pacientes con este tumor, 2 se curan y 8 no. Y 8 tienen vómito y 2 no. Entonces yo diré desde lo que viene siendo para mí aceptable, sí, no, le entro, no le entro, tengo la posibilidad, tengo la accesibilidad, es eficaz, es efectivo y además de todo me es satisfactorio, ¿no? Si de alguna manera este acto médico no cumple esos parámetros de calidad y no me lleva a mí a la total satisfacción, yo, como gobierno, le ofrezco al médico la posibilidad de decirle al paciente, ¿sabes qué? También existe la paliativo. Existe la situación en donde yo nada más voy a preocuparme porque cada día que tú estés aquí, estés bien. No me voy a preocupar porque tú tengas 7 meses, cuando la enfermedad normalmente te acaba en 3. Me voy a preocupar por los meses que estés, los vivas de una manera rica, los vivas de una manera humana y los vivas de una manera en casi total control, respetando tu dignidad, tu autonomía y tratando de evitar estas conspiraciones del silencio que son tan prevalentes en nuestros días. Es un tema bastante álgido, es muy difícil, yo creo que en los momentos de tomar decisiones, tener la mente clara para hacerlo, pero bueno, para eso estamos aquí, para irnos informando, irnos preparando también para tomar decisiones acerca de nuestra salud. El día de hoy estamos hablando sobre voluntades anticipadas con el doctor Antonio Kobayashi, quien es internista y geriatra. Vamos a regresar a un bloque, después de un bloque, no sin antes decirles que no se olviden de visitarnos en nuestras redes. En Facebook nos pueden encontrar como Red Envejecer. Recuerden que es un juego de palabras. Son 3 palabras en una. Red Envejecer. Volvemos. Envejecer, la radiorevista para grandes personas. Vuelve enseguida. Por una vejez digna y saludable. Envejecer. Volvemos. Bienvenidos sean ustedes de nuevo a su programa Envejecer. Estamos hablando acerca de las voluntades anticipadas con el doctor Antonio Kobayashi. Recuerden que pueden encontrar este programa grabado en podcast en nuestra revista digital www.revistaenvejecer.com, además de todos los otros programas que este programa de radio semanal tiene para ustedes, así como mucha información que tiene que ver con nuestro envejecimiento, con la longevidad, la geriatría, la gerontología y mucha información que creo que es de gran utilidad para las personas, todas las que estamos antes o después de los 60 años. No se olviden de visitar www.revistaenvejecer.com. Y bueno, Antonio Kobayashi, médico internista y geriatra, también experto en temas de bioética. Nos estabas platicando acerca de cuando tenemos que tomar una decisión sobre nuestra salud, de escoger un tratamiento, ya sea curativo o paliativo, y de no confundir las decisiones y de no mezclar sobre todo la toma de decisiones cuando son de carácter jurídico, de carácter ético y de carácter moral. La gente nos pregunta por redes, ¿qué son las voluntades anticipadas? Bueno, mira, dentro de lo que viene siendo uno de los derechos como enfermo está el tener la autonomía y cierto control sobre mi propio cuerpo. La Constitución mexicana marca claramente que yo tengo tanta libertad de ejercer cualquier culto, de ejercer cualquier creencia, siempre y cuando esta no atente contra los fines del Estado. Bajo este marco jurídico, la ley de cuidados paliativos me permite a mí, de alguna manera desprendida de lo que vienen siendo la ley que es general de salud, pues me permite a mí el poder emitir ante 2 testigos qué es lo que a mí me gustaría que, dada la situación se presentara, los médicos ejercieran o no cierto control sobre lo que vendría siendo mi cuerpo y al final sobre lo que vendría siendo mi enfermedad. Hay tratamientos, Juan Pablo, que son curativos,
¿Qué significa un tratamiento curativo? Que una vez que se termine el tratamiento, la enfermedad desaparece. Esto es muy obvio cuando das un antibiótico o, por ejemplo, cuando tienes algún tipo de infección. Hay tratamientos que son paliativos, por ejemplo, me duele la cabeza, me tomo un paracetamol, se me quita el dolor de cabeza, no supe por qué, pero el tratamiento me quitó la molestia. Y hay tratamientos preventivos. Yo tengo diabetes, presión alta y me dan una pastilla para el colesterol para evitar un infarto. La mayoría de estos tratamientos tienen bajos efectos adversos, pero hay 5 tratamientos que, dado su naturaleza y su creencia de que pueden prolongar la vida de alguna manera, se han metido a lo que es el área de los debates. El primer tratamiento que la mayoría de personas escuchan es la ventilación mecánica asistida. La ventilación mecánica asistida es un tratamiento que consiste en la conexión del individuo a través de una cánula, de un tubo que metemos por su boca hacia sus pulmones, de una máquina de ventilación artificial que la hace de pulmones. Es lo que la gente conoce como estar intubado. Intubado, así es. Esta ventilación tiene ciertos requerimientos, entre ellos, pues la anestesia, para de esta manera evitar que el enfermo esté despierto y esté combatiendo contra el ventilador y no lastime sus pulmones. Muchas personas, cuando tenemos o hemos vivido una situación de urgencias, lo primero que nos dicen los doctores es: ¿quiere usted que la entube o no? Y si no la entubo, se va a morir. Entonces, la mayoría de enfermos o la mayoría de familiares dicen: ¿cómo? No, pues entúbela. Y luego viene como la situación de la gran duda. ¿Sabe qué, doctor? Yo lo veo sufriendo mucho, lo veo que esto no avanza, lo veo que estamos martirizándolo, quiero que le quite el tubo. Y eso por ley no se puede, porque a nivel ley eso se considera asesinato. Entonces yo no puedo quitar o hacer un acto médico cuyo fin es terminar con la vida. Eso es asesinato por el Código Penal. Entonces, era lo que te vuelvo a decir. Una cosa es lo que la ética y la moral puedan marcar, pero al final la otra es lo que las leyes dictan. Y recordar que las leyes están pensadas para proteger a las minorías, no tanto para garantizar los derechos de las mayorías. Entonces, yo tengo que pensar como jurista que pueda haber una persona que no quiera ser desconectada y que de alguna manera no lo pueda comunicar. Y por lo tanto, por un solo individuo que pudiera darse el caso, yo tendré que proteger a 1 millón y a una ley, ¿no? De ahí entonces las personas debemos de saber qué es una ventilación mecánica, cuáles son sus ganancias, porque en cuidados paliativos se pueden entubar. La gente cree que entubar es contrario a cuidados paliativos y no es así. Yo puedo entubar a un paciente con un cáncer pulmonar que se siente ahogar y que quiere mantenerse despierto para poder estar un poco más de tiempo con su familia. Y desea de alguna manera no sentirse ahogar. Yo puedo hacer eso. Yo puedo de alguna manera también traqueotomizar a un paciente que tenga un tumor en faringe o en la garganta que le esté evitando respirar y que a lo mejor requiera la conexión con un ventilador y esto le gane algunos meses. Y el familiar y el paciente digan: esos meses valen la pena. Y aquí es donde yo te vuelvo a decir: morales hay, sí, no infinitas, pero sí bastantes y habrán que ser todas respetadas porque en su naturaleza la moral se respeta. Porque a fin de cuentas las personas tenemos el derecho precisamente de decidir qué es bueno o no para uno mismo, ¿no? Tenemos el derecho de ejercer una autonomía y tenemos el derecho de expresar nuestros deseos, pero habrá cosas que podamos desear que no nos sean tan buenas. A lo mejor yo como persona puedo desear que se termine mi vida o que alguien me mate, pero sin embargo a lo mejor el razonamiento al cual llego no viene tomado en un punto en el cual mi cerebro esté en las óptimas condiciones para tomar esa decisión. La ventilación mecánica, por lo tanto, es una de las tantas opciones terapéuticas que los familiares deberán de discutir al sentarse a firmar un papel que la ley llama voluntad anticipada. Y que en este papel ellos tienen que decir, dado una situación clínica, qué sí acepto y qué no acepto. Una es la ventilación mecánica. La segunda cosa que hay que pedir, si aceptamos o no, es la alimentación forzada o la alimentación por sondas. Comer es tan vital para la vida como respirar. Entonces, si yo no puedo comer,
mi cuerpo irá perdiendo energía, irá perdiendo sustratos y podría entrar en un estado tal que me dé un sueño, una analgesia y que por lo tanto la agonía sea más corta. Sin embargo, como buena cultura mexicana que somos, el que alguien no coma le produce un gran nivel de estrés a la familia. Y de culpa, ¿no? O sea, como mi papá no va a comer, ¿cómo no le voy a dar de comer si él me alimentó tanto, por Exacto. ejemplo? Y eso se llama daño moral secundario, Juan Pablo. Porque en muchas ocasiones las voluntades anticipadas solamente están centradas en el enfermo, pero toman en poca consideración las necesidades del familiar. Habrá familiares que no puedan dedicar 3 horas a la alimentación porque tienen que trabajar y hacer las quehaceres de la casa. Y entonces una sonda les permitirá de alguna manera alimentar a su enfermo Más fácilmente. y de una manera más rápida, Ujú. y este sentimiento de impotencia se verá mermado porque estoy haciendo algo. No es lo mismo dejar un plato íntegro y que súbitamente lo tengamos que recuperar otra vez íntegro, a, de alguna manera, mira, lo conecto y lo alimento. Sin embargo, la ciencia dice que la gente que es alimentada por sondas no le hacemos ninguna paliación del hambre porque la gente en etapa terminal no tiene hambre y tampoco prolongamos la vida. Entonces las personas dicen, entonces, ¿qué estamos ganando? En mi opinión muy particular, estamos ganando la paz de la persona, que de alguna manera es el familiar. Pero siempre viendo el costo. Si es una persona que ya está en un estado agónico, que es diferente a terminal, un estado agónico, déjame hago una acotación rápida, es cuando el corazón está peleando por unos segundos de vida. Es cuando la persona ya está en un momento que se va a integrar. Y de esa manera, como médico, debemos ser muy respetuosos. Pero no es lo mismo una persona terminal, que es una persona a la que yo sé que no le va a ocurrir la vida ni hoy, ni mañana, ni quizá pasado mañana. Y por lo tanto tendré que pensar cómo voy a hacer que este día sea un buen día para esa persona. Y quizá el hacer que su familia se sienta contenta porque comió, el familiar y el enfermo digan, mira, ya está. Tuvimos este un día, buen día. Ujú. Este fue un buen día, exactamente. Sí. Lo segundo que hay que discutir, además de la alimentación, son otros temas como la hemodiálisis, los antibióticos y definitivamente lo que viene siendo la maniobra de reanimación. Definitivamente no es solamente conocer de estas terapéuticas que están en controversia, sino de cómo aplicarlas, ¿no? Porque una persona puede decir, yo cuando esté muy mal no quiero que me lleven al hospital, ¿verdad? Pero no es lo mismo llevar al hospital por un cáncer avanzado metastásico a llevar por una apendicitis. Por ejemplo, oye, como si tu papá tiene 95 años y tiene apendicitis, ¿a poco lo vas a dejar morir en casa? Entonces ahí su deseo de que no lo llevaran al hospital, ¿qué hacemos con eso? Bueno, después del corte vamos a continuar con esto. Estamos hablando con el doctor Antonio Kobayashi, médico, internista y geriatra, apasionado de los temas de la bioética también. Estamos hablando sobre voluntades anticipadas aquí en su programa de radio Envejecer. Volvemos. Envejecer, la radiorevista para grandes personas. Vuelve enseguida. Por una vejez digna y saludable. Envejecer. Volvemos. Pues muy bien, ya estamos aquí de vuelta en este tercer bloque, hablando sobre voluntades anticipadas con el doctor Antonio Kobayashi, médico internista y geriatra. Koba, yo te quiero poner un caso hablando de estos temas tan escabrosos. Fíjate que en mi primer semana como residente de geriatría allá en el Hospital de Nutrición en México, un maestro mencionó algo que fue un parteaguas para mi formación. Este doctor, a quien admiro también mucho y respeto, el doctor Emilio García Mayo, comentó, hablando de esto de voluntades anticipadas, comentó, si a mí me diera Alzheimer, quisiera que en la primer neumonía me dejaran morir, es decir, que no me dieran antibióticos ni nada para curar esa neumonía y que yo pudiera morir porque ya tendría Alzheimer. Eso fue su comentario y obviamente eso desató un debate, ¿sí? Entonces,
en base a eso y a lo que la gente está preguntando, yo te quiero hacer este cuestionamiento. ¿Cuáles son los casos en que se puede firmar una voluntad anticipada o solamente es cuando se tiene una enfermedad? ¿Qué es lo que se necesita para hacer una voluntad anticipada? Ok, primero hay que partir de la idea, Juan Pablo, de que las posturas son individuales, pero pueden ser generalizables. ¿Qué es esto? Lo que de base podemos pensar tú y yo es que todo ser vivo quiere persistir estando vivo. Uh-huh. Y lo segundo es que en las posibilidades cabe cualquier imaginación. Que el castillo en el aire, mira, yo lo construyo, Uh-huh. pero en la realidad solamente lo que yo palpo es algo real. Uh-huh. En el caso que da tu maestro que decía, si a mí me diera Alzheimer Uh-huh. y en la primera neumonía me gustaría que me muriera. ¿Y qué tal si la neumonía no lo mata? ¿Qué tal si la neumonía nada más lo deja con daño pulmonar y en peor situación? Porque definitivamente la toma de la decisión implica la muerte de las posibilidades. La ambigüedad solamente nos llevará a construcciones de castillos en el aire. Cualquier persona en el día del hoy a hoy puede hacer una voluntad anticipada. Tú la puedes hacer el día de hoy. No se necesita estar enfermo ni tener más de 60 años. Nada. No, pero lo que te voy a contar es un caso. Hubo un estudio en donde se ofreció una quimioterapia con un alto nivel de toxicidad y muy poco beneficio. Primero fueron y le preguntaron a los doctores. Y los doctores oncólogos, la mayoría dijo que no la aceptarían. Y luego fueron y le preguntaron a las enfermeras. Y las enfermeras, la mitad dijo que sí y la mitad dijo que no. En el hipotético caso que tuvieran ellos un cáncer que necesitara que requiriera esa quimioterapia. Así es. Okay. Uh-huh. Y al final, cuando se le preguntó a los enfermos que tenían cáncer terminal si aceptarían una quimioterapia con alta tasa de efectos adversos y pocos beneficios, todos dijeron que sí. ¿Qué es lo que hace la diferencia ahí entonces? La diferencia es que no es lo mismo ver al toro desde el ruedo que afuera. Entonces, desde la posibilidad, yo puedo decir, no deseo, no quiero este cuerpo, mira, esto es lo mínimo necesario, pero una vez que está uno ahí, cuando a las personas les preguntan, las ideas cambian. Las voluntades anticipadas, por eso son voluntades, Juan Pablo, porque de alguna manera pueden cambiar al final. Yo puedo decirle a mis hijos, fíjense bien muchachos, cuando yo tenga neumonía y tenga Alzheimer, no deseo que me entuben. Pero sin embargo, en el momento de que tenga Alzheimer y tenga neumonía, mis hijos pueden decidir llevarme al hospital porque me ven sufriendo, o porque no tienen la capacidad de manejar una urgencia en casa, o porque se sienten culpables, o porque se sienten compasivos. Porque, ojo, no todo se mueve desde la culpa. Ahorita a mí me llamó mucho la atención que utilizaste ciertos términos, como es que lo dejas morir. Bueno, es que nadie deja morir a nadie, porque de alguna manera yo he visto casos en donde hemos decidido los familiares y yo enviar a casa y al año los ingreso. O sea que nadie tiene la capacidad de predecir la muerte. Un caso muy famoso en Estados Unidos donde los padres, era una joven que se fue una noche de copas, no se saben los familiares que tomó y los amigos la encontraron tumbada en la cama con estado de pérdida de la alerta. La llevan al hospital, la entuban a un ventilador y bueno, comienza la batalla legal. El hospital no quería desconectarla y los padres sí. Entonces, pues la corte dijo que los que eran los tutores eran los padres y que por lo tanto había que desconectarla. Llega el gran día, la desconectan y ¿qué crees? Respira sola. Entonces, si a mí alguien aquí me viene, cualquier bioticista, a decir que yo puedo predecir con la mano en la cintura que alguien va a morir o no, entonces estamos hablando de entrada de cosas mágicas, porque estamos hablando de cosas que no han ocurrido y no se pueden predecir con cierto grado de eficacia por ningún algoritmo matemático. Entonces, de entrada, estamos en un debate de los infinitos, Juan Pablo, que es solamente deseos. No hay realidades terminadas. Por eso se llama voluntad. Yo puedo desear llegar a tiempo, pero quizá llegue tarde y no pasa nada, cambié mi opinión.
Entonces, la voluntad anticipada no es un papel que haga que se suscriba de una manera legal, irrefutable, lo que ahí esté puesto, sino es solamente una guía moral de mis deseos que de alguna manera deberá de ser hecho lo más cercano al final para que la decisión sea lo más objetiva posible. Si yo ahorita le preguntara a 10 personas como tú si desean estar conectadas a un ventilador, mira, 9 me dicen que no. Caso concreto, hace poco yo tuve una discusión con un curso de bioética de la UNAM porque en una encuesta que hicieron en línea, si autorizarían o no, si ellos aceptarían o no la eutanasia, a mi sorpresa más del 70% dijo que la desearían, que la pelearían. Y yo les decía, bueno, es que una cosa es ahorita que estás caminando y tomando el camión y otra cosa es cuando ya tienes al toro encima. A mí, hazme la encuesta a gente que esté en alguna situación con la muerte cerca y verás cómo las cosas cambian. Entonces, creo que sí es válido hacer como la discusión, pero entender que no es el momento cuando yo no tengo la enfermedad, porque desde la posibilidad yo puedo quedar en una casa con alberca, pero en la realidad puedo decir, ¿sabes qué? No, el mantenimiento es muy alto. Entonces, lo ideal es hacerlo con un médico, con una guía de un paliativista, que son los capacitados en la toma de estas decisiones, o un tanatólogo, para que de alguna manera se manejen todos los despliegues emocionales que surgirían. Por ejemplo, para mí es muy común eso que tú dices, es que ¿cómo la voy a dejar morir? Es que estás de alguna manera tomando la decisión de dónde se van a otorgar los cuidados. Nadie está diciendo si quieres que se muera o no. Por eso vuelvo a utilizar la definición de vas a hacer que vivas bien hasta el día que mueras. Entonces, ¿para qué sirven entonces las voluntades anticipadas en concreto? ¿Qué cosas podemos poner en ese documento? En ese documento, el punto de su existencia es la desmitificación de la muerte y evitar la conspiración del silencio. ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? Desmitificar la muerte es decir como el espanto o el cucu, ¿no? Si no lo menciono, no existe. Si no lo menciono, no se materializa. Entonces, vivimos en una sociedad donde todo el mundo dice no pasa nada, estamos muy bien, es una sociedad perfecta, no digamos cosas, y entonces pues no lo atraeremos. Hace poco una amiga que quiero mucho me decía, Coba, no hables de esas cosas, no hables de que hay robos porque nos van a robar. Eso es un pensamiento mágico muy bonito, muy abstracto. No hables de la muerte porque la invocas. Exacto, no hables de la Llorona. Sí, tenemos que hablar de la muerte, ¿no? Tenemos que hablar de esta posibilidad. Y eso es la anticipada voluntad. Eso es ese papel que yo voy a sentarme con mis hijos de una manera muy serena y muy calmada y decirles, miren, si yo estuviera en esta situación, a ti, hijo, te quito la responsabilidad de tomar la decisión, porque luego es muy cruel dejar este tipo de decisiones que llevan una gran carga emocional a alguien que no tiene la educación para hacerlo. O sea, no es solamente que preocuparnos por nuestros testamentos, por heredar nuestros bienes, ni tampoco manifestar nuestros deseos o voluntades de qué queremos que se haga con nuestro cuerpo, si ser incinerado, inhumado, qué tipo de ritual quieren, sino además qué hacer con nosotros y en todo este contexto, ¿verdad?, en donde ya no podemos tomar la decisión. Te voy a dar algo que es muy interesante, Juan Pablo. La compasión es la empatía con la consideración de la dignidad. A ver, de nuevo. Cuando yo tengo compasión hacia mí, le voy a indicar al otro lo que considero que sea digno. Porque a lo mejor para mí dignidad es tener el máximo control hasta en esos momentos en donde no deseo que me entuben, ni deseo que tú pases a mi lado sufriendo y llorando 2 o 3 o 4 meses, porque no te mereces eso, porque yo quiero que me recuerdas caminando, riendo y siendo el padre o la madre o el amigo o lo que sea que tú me vas a recordar. La muerte es la limpia de todos nuestros deseos y de todos nuestros defectos. Y en ese preservar nuestra dignidad, yo le pido al otro que sea empático conmigo y por lo tanto compasivo. Entonces, la voluntad anticipada es un texto jurídico
que tiene cierto reconocimiento, ante 2 testigos debe de ser firmado en el estado de Jalisco, que la ley está, pero no está el mecanismo para su reconocimiento. A ver, la ley ya está, pero no está el mecanismo encargado de que se reconozca. Y que de alguna manera le quita al otro el peso moral de la decisión, el daño moral de la decisión, y le dice, sé compasivo con este cuerpo, en ese momento y de esta manera. Y eso creo que es súper enriquecedor de nuestra experiencia humana, porque al final desmitificamos un acto que es tan puro como el nacer, y que además de ello evita estas conspiraciones del silencio que son tan dañinas y nos lleva a vivir esto en familia, en comunidad, en tribu. Nos vive esto de una manera más humana. Que tener una muerte más digna, más humana, Claro. como dices. Haces que la piel se nos ponga chinita, Koba. Estamos hablando de voluntades anticipadas con el doctor Antonio Kobayashi. No se despeguen porque volvemos al último segmento del programa de radio. Recuerden visitarnos también en la página www.revistaenvejecer.com, en donde podrán escuchar este programa grabado y muchos más. Volvemos. Envejecer, la radiorevista para grandes personas. Vuelve enseguida. Por una vejez digna y saludable. Envejecer. Volvemos. Estamos ya de regreso en el programa Envejecer, hablando sobre voluntades anticipadas con el doctor Antonio Kobayashi, médico internista y geriatra. Un servidor, Juan Pablo Ledesma Hayer, quiere recordarles que nos pueden seguir en Facebook como Red Envejecer y que este programa se transmite todos los miércoles aquí en Radio Vital. Bueno, pues Koba, hay muchísimos comentarios a través de las redes en las preguntas que hicimos antes de grabar este programa y te las voy a ir lanzando una a una. Dice, buenas tardes, doctor Ledesma, doctor Kobayashi, gracias por la oportunidad. Y quiere preguntar a una persona, le gustaría saber, ya como en la edad de sus papás de 75 años, entrando a esa edad, ¿cuáles son sus deseos y prioridades? Creo que la prioridad más importante es vivir la vida de una manera plena y empoderada. Buscar lo que viene siendo el para qué estoy aquí y de alguna manera recibir cariño y recibir cuidado. Sus prioridades deberían de ser las que ellos marquen. Puede ser trascender, puede ser en la comunidad, puede ser en el autocuidado, en la educación, en el generar todavía un patrimonio y también en el vivir en familia. Más bien yo lo que lo invito a él es que se acerque a ellos. A sus papás. Y les que les pregunte, claro. Oye, como yo, ¿para qué te ayudo? Claro, claro. Dice otra persona, además de la Ciudad de México, solo 13 estados tienen ley de voluntad anticipada. Dice aquí, en Jalisco no hay, dice el comentario de esta persona, la han cancelado por cuestiones religiosas, políticas y diferentes puntos de vista en ética. O sea, no preguntarlo para crear conflicto o polémica, sino para crear conciencia de que no es eutanasia, de que no es renunciar al tratamiento, sino solo elegir cómo va a ser el proceso de muerte, y que gracias a esto se mejora calidad de vida hasta el último día. Eso es lo que comenta nuestro Pues no pregunto nada. Dice entonces, ¿cuál sería la diferencia, por ejemplo, entre la eutanasia y las voluntades anticipadas? Porque luego la gente lo confunde. La eutanasia es el utilizar fármacos a dosis letales para producir la muerte del individuo bajo la creencia de que la muerte es la única solución para alivio de su dolor. Las voluntades anticipadas es solamente un marco de referencia que está en la ley del Estado de Jalisco y en la ley nacional y por lo tanto es para todos los estados, que lo que yo aceptaría en qué casos y de qué manera. Pero la ley no dice qué casos, ni dice los límites, ni dice más allá. Y en Jalisco sí está incluido en la ley. Lo que pregunta él son dos preguntas diferentes. La eutanasia es un acto de terminación de la vida desde la idea de que solo eso puede provocar el beneficio al paciente. Uh-huh. Y es una idea muy perversa porque yo sé que hasta el momento los cuidados paliativos
si tienes un buen paliativista, puedes hacer algo que se llama sedación terminal, que es muy diferente a la eutanasia desde el principio de que en la sedación terminal yo inicio con dosis no tóxicas, las voy incrementando de una manera muy gradual hasta que encuentre el alivio de los síntomas y que desgraciadamente sí, a veces hay un doble efecto, pero que nunca es el objetivo la terminación de la vida. Siempre es el objetivo el beneficio del paciente y el alivio del dolor. Creo, Juan Pablo, que paliativos, en una encuesta que se hizo hace poco, la gente lo seguía relacionando con la muerte. Siempre, Y esto, siempre es el concepto que tiene la gente. Y esto es totalmente falso. Ujú. Paliativo no es aquel que busca que la gente se muera, es aquel que busca que viva bien hasta el último día, que sí nos interesa y les interesa a los paliativistas que la muerte ocurra en las mejores condiciones, pero hasta ese punto nos interesa que estés vivo. Y creo que eso es bien importante que se permee a las capas de la sociedad. Paliativista no es el médico de la muerte, es el médico de la vida, que es un médico que se ha entregado a la preparación de cómo hacer que en esos momentos tan humanos y tan mágicos el individuo se sienta en paz. Que simplemente el que él llegue a casa o llegue al hospital, el médico diga, ya, estoy bien, porque llegó mi médico, llegó mi doctor. ¿Sabes lo importante que es esa frase? Y creo que los paliativistas son gente, hasta los que ahora he conocido, gente muy humana y muy entregada a hacer que el individuo entienda que solo por hoy voy a estar bien. Quizá mañana no lo sé, pero hoy voy a tener todo el cuidado y toda la energía que mi médico pueda dar para tener un buen día. Y creo que eso es valioso. La eutanasia no le da pie a la esperanza. No, y muchas filosofías, ahora que lo mencionas, se basan en este concepto de solo por hoy estar bien, ser feliz, ya no angustiarme por el pasado ni preocuparme por el futuro, o sea, solo por hoy. Pero entonces la sedación paliativa es diferente a la eutanasia. Es la diferente. sedación paliativa es empiezo a dosis bajas Ujú. y las voy incrementando hasta que el dolor se quite. Quizá la dosis sea tal que el paciente duerma. Ojo, pero no busco que deje de respirar, ni busco que se muera. Y es legal. Claro, La sedación paliativa Claro. es legal en todo México, en todo el mundo. en todo el mundo. En todo el mundo, ¿por qué? Porque yo no voy a dejarte que sufras. Yo no voy a dejarte que te duela. Yo te voy a dormir. Ojo, que esto de repente se confunde porque la gente dice, ay, mandé dormir a mi perrito. Pero dormir a mi perrito es eutanasia. Ujú. Aquí no es eutanasia. Aquí la dosis es que literalmente te llegue la muerte en sueño. Pero no te la estoy provocando. No porque estemos buscando la muerte. No, Ujú. no se busca. Dice la doctora Ana Elena Macías, yo sé que en la Ciudad de México existe las voluntades anticipadas ante notario o en el hospital. ¿Cómo vamos en Jalisco con eso? En Jalisco en la ley se está establecido, pero no está el instituto que se va a encargar que se aplique esa ley. Dice otra pregunta, ¿un testamento vital o voluntad anticipada qué tanto valor legal tiene en los estados que no la tienen legalmente aceptados? Bueno, como está en la ley nacional, los estados tienen que adaptarla. Todo lo que está en la ley federal está, por ende, aceptado en toda la República desde un punto de vista jurídico. Lo que debemos de ver es la vía por la cual esto debe de ser aplicado. Como ya está en la ley federal, todos los estados ya la aceptaron, pero no han dicho cómo la van a ejercer. Es decir, yo Jalisco no he dicho qué forma de formato ni quién se va a encargar de ver que estén respetándola, pero la Ley General de Salud de Jalisco ya la reconoce, nada más no dice el formato. Dice, pregunta el doctor Alberts de Puebla, ¿un testamento moral sirve de algo? Claro, pero al final hay que recordar que la moral debe de ser respetada hasta lo que vendría siendo los otros agentes morales, que es donde te vuelvo a decir, una cosa es lo jurídico y otra cosa es lo ético. ¿Cuál es el problema con el testamento vital o la voluntad anticipada? Que no es un contrato. Ojo, usamos términos y de repente pensamos, es que si yo firmo un contrato de renta me lo tienen que respetar, Ya me doctor. amolé y lo tengo que No, cumplir. porque ¿qué No es tal así. si en el momento cambias? Mira, Sí, claro. rapidísimo te voy a contar una historia. Había un señor que le vamos a poner John Smith. Ujú. Este señor le gustaba manejar borracho en el desierto. Entonces él se iba en Arizona a manejar borracho. Choca, se voltea
y queda gastrostomizado y traqueostomizado y con cierto grado de capacidad de comunicación a través de lo que viene siendo sus ojos. Llega su abogado porque él dejó una voluntad anticipada donde decía que si él estaba conectado a ventilación y gastrostomizado lo desconectaran y lo dejaran morir. Okay. La conversación la puedes encontrar en internet, es un poco difícil, pero está. Y en un punto le pregunta, bueno, sí, usted es John Smith y yo soy su abogado. ¿Desea que ejerza el derecho que usted pidió de que lo desconecte? Y él dijo no. O sea, sí, pero ahorita no. Ahorita no. No, dijo no. Ajá. Entonces esto es lo mismo. Por eso es que las voluntades anticipadas no son contratos, porque yo no puedo saber si en última instancia el individuo cambió de opinión. Por eso la eutanasia no se ha legalizado, porque puede haber un individuo que no pueda comunicar sus deseos y que en el interior quiera seguir vivo, aunque antes haya dicho que sí, que lo mataran, pero ahorita puede decir, ¿sabes qué? Siempre no, quiero seguir vivo, déjame aquí. Entonces, desde ahí, la voluntad anticipada es solamente una guía para la toma de decisiones de los que sí pueden tomar decisiones, los hijos. Es decir, ¿qué hubiera hecho mi papá? Pues esto. Ah, muy bien, si mi papá hubiera dicho eso, pues entonces sigamos. Es un faro, ojo, es un faro nada más, no es un muelle. Pero aunque tu papá hubiera deseado cierta cosa y tú en el momento como hijo o tutor, en este caso, decides lo contrario, ¿es válido? Claro. ¿Por qué? Porque es la contrapuesta de tu moral y que al final a ti te puede hacer pensar, quizá mi papá en ese momento estuvo mal. Híjole, Koba, doctor Antonio Kobayashi, de verdad que nos falta, no sé cuántos programas como este para darle más forma y profundidad al tema, porque es muy, muy interesante y creo que al público le ha gustado mucho. Antonio Kobayashi, médico internista y geriatra, danos tu teléfono, por favor, si alguien quiere tener una cita contigo. Claro, es el 3618-3141. Muchísimas gracias. Pues nos despedimos el día de hoy sin la presencia de nuestra querida amiga asistente de producción Aide Olmos, pero la próxima semana así será. Nos escucharemos el próximo miércoles a las 8 de la noche por aquí mismo en Radio Vital 1310, y no se olviden que pueden encontrar esta información en la revista digital www.revistaenvejecer.com. Mi nombre es Juan Pablo Ledesma Hayer, médico internista y geriatra apasionado del envejecimiento. Nos escuchamos. Gracias por su atención. Visita nuestra página de internet www.revistaenvejecer.com. Envejecer es un programa producido por Juan Pablo Ledesma Hayer, médico internista y geriatra. Citas al teléfono 3616-1902 en Guadalajara, Jalisco. No te pierdas la oportunidad de envejecer.